Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Le damos las gracias al Señor por lo que Él está haciendo, en Bogotá. Y esto es el informe misionero que les puedo comentar a ustedes a grandes rasgos. Esa es la Iglesia Bautista Maranata en Bogotá, Colombia. Vamos a cumplir 6 años ya este año. Y nos inquietó el Señor en movernos a otros lugares. Aquí ustedes pueden ver Bogotá. Y nos trasladamos hasta casi Cartagena, y nos fuimos con un grupo de hermanos hace 3 años a ir a lugares no alcanzados. Esa es la costa atlántica, hay mucha pobreza. Ese es el hermano Vicente, tiene 22 hijos, hermano. Allá la gente es muy prolija y dése cuenta que no hay calles, no hay hospitales, no hay presencia de la policía, pero hay un grupo de hermanos maravillosos, niños, adultos y jóvenes. Hacemos campañas evangelísticas, llevamos ropa, llevamos Biblias, llevamos a veces víveres y bueno, congregamos ahí en Monpós. Es un pueblo que está cerca a Cartagena de Indias. Y congregamos siempre más o menos alrededor de 155, 160 niños. Y en las campañas evangelísticas logramos 180, 200 personas. Ahí estamos testificando, hablando. Y ya los hermanos se identifican con nosotros. Ahí están las campañas evangelísticas, que es mi hijo y dirigiendo la música. Tenemos un hermoso grupo ministerial en la Iglesia Bautista Maranata, del cual tiene ese sentir de ir a ganar almas. Y le damos la gloria al Señor por lo que Él está haciendo. También ahí en Montería tenemos la bendición de contar con hermanos. Ahí está Radamel Falcao García jugando fútbol y de ahí caminamos como media hora más. Ese es mi grupo ministerial, hermano, y de misiones, y caminamos y vamos a llevar el evangelio a otros lugares. Es un pueblo que se llama Guinea. La gente en Guinea también está abierta al evangelio, y ese es mi hijo Oscar, mi esposa. Le pido que oren por su salud. Y siempre estamos una semana de viaje. Hay una pobreza extrema, como ustedes pueden darse cuenta. Ese es nuestro misionero Jaime Benítez. Él es colombiano, pero ha estudiado en Arequipa con los de Macedonia, y está allá ayudándonos con nosotros allá. Es medio perucho, yo le digo que es medio perucho. Y ahí estamos, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Ahí está el río Magdalena, ellos viven de la pesca. Y ese es un colegio que lo han cerrado por falta de maestros. La Iglesia Católica ha cerrado. La Iglesia Católica solamente va a hacer misas y a cobrarle a la gente las indulgencias, ¿no? Y cuando nosotros llevamos el evangelio, hermano, que es una bendición muy grande, la gente está abierta, percibiendo el evangelio y la palabra del Señor. Las personas reciben la salvación en Cristo Jesús. Y como dice la palabra del Señor, faltan siervos, ¿no? Yo tengo una iglesia ahí que cuidar y un remanente también, y estamos orándole al Señor para que salgan siervos de nuestra iglesia. El Señor ha tocado un corazón ahí de una familia, que el hermano Armando Borges quiere salir con su familia a las misiones. Ahí estuvimos participando también con los niños, llevando víveres, llevándole lo que es más importante, hermanos, también que ellos depositen su confianza en Dios. Nosotros de pronto podemos solucionarle sus necesidades un momento, pero Dios le va a suplir. Esta señora es la mamá de un hermano, el cual tenía mucha carga. Ella practicaba la brujería, y gracias al Señor hace 3 años se convirtió al Señor, y ese día antes de irnos sacó todos sus libros de brujería, todas sus cosas, y las quemó para la gloria del Señor. Ahí estamos mis hermanos en la iglesia ahí con los títeres, y esas señoritas son de allá del lugar. Estos son 2 hermanos de allá en Monpós. Estamos nosotros ahí. Son hermosos esos niños, hermanos. Siempre nos esperan, y
con los brazos abiertos. Ellos, lo poco que Dios le ha dado, hermano, ellos lo comparten y le damos la gloria al Señor por lo que está haciendo. Ese es el último día de campaña en Mompox y ya nos íbamos a Montería, que es otro lugar. Ese día congregamos más de 150 personas, hombres, mujeres, niños, ahí sedientos y hambrientos de la palabra del Señor, haciendo decisión por Cristo. Esa es mi hija Joyce, ella está ahora con nosotros allá. Está Julie, que es la próxima esposa de mi hijo, que se van a casar, si Dios lo permite, este año en Bogotá. Y es una bendición, hermanos, ver en otros lugares cómo Dios va despertando vidas. Es prácticamente como si fuera una tribu, pero un poco más civilizada, porque no hay calles. Ya ese es otro lugar, ustedes se pueden dar cuenta. Ese es Mompox, donde hemos comenzado una obra nueva hace 8 meses. Tenemos ahí el siervo, está nuestro hermano Benítez. Es otro lugar más o menos como a 3 horas de Mompox, está Montería. Y ese es nuestro núcleo ahora para alcanzar a Mompox. Estamos necesitando una moto para que el siervo se vaya de ese lado, para que no gaste mucho pasaje tampoco, para irse de Montería a Mompox. Ahí estamos ahí en Montería, y ahí estamos predicando el evangelio en la campaña evangelística. Ahí cerramos toda la semana y hubo mucha bendición, hermanos, cosas rescatables. Había un señor que una hermanita me dijo para visitarlo. El hombre tenía una enfermedad pulmonar terminal y en los afanes no pude ir a visitarlo, y ya cuando estaba yéndome en el bus, la señora me comentó si podía ir a visitar al papá, y dejé lo que tenía que hacer por ir. Ya estábamos yéndonos en el bus y este señor recibió al Señor Jesucristo y a los 3 días falleció, hermanos. Y eso paga el viaje, ¿no? Un alma salva que vaya al cielo. Ahí estamos, nos fuimos a bautizar, y ahí bauticé los primeros hermanos de la Iglesia Bautista Maranata en Montería, en el Océano Atlántico, hermanos. Es una bendición grande, hermanos, la alegría que produce, hermanos, servir al Señor. Es algo inigualable, hermanos. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es maravilloso. Y tenemos que servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. Algún día, hermanos, el Señor, estaremos en el cielo con Él, agradeciéndole lo inútil que fuimos en servirle, lo poco que hicimos para Él, pero Él siempre, con su amor y su misericordia, dirá: entra, buen siervo, al gozo de tu Señor. Ese es mi Timoteo allá en Montería. También entregamos unos regalitos. Ahí estoy con mi nieto, ese es mi hijo mayor. Él es un hombre que da a la obra del Señor, y esa es la Iglesia Bautista Maranata de Montería. Y gracias a Dios por lo que Él está haciendo allá, hermanos. Gracias al Señor. Y le damos las gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. De verdad, hermanos, a veces hay un versículo de la Biblia hermoso, dice que truena el Señor maravillosamente con su voz, y Él hace cosas que en realidad nosotros no comprendemos. No comprendemos. Pero una de las cosas importantes, hermanos, nosotros como iglesias, como líderes, como siervos, debemos de orar por los hermanos que el Señor ha puesto para que nosotros podamos ministrar. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Colosenses capítulo 1,
versículo 9 al 11. Vamos a leerlo estos tres versículos juntos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Te agradecemos, Señor bendito, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que podamos, Señor, nosotros como siervos tuyos, orar para que tú levantes, Señor, siervos. Padre, si amamos a nuestros hermanos, debemos de orar por ellos, incansablemente. Tú, Señor bendito, eres el mejor ejemplo de oración. Ponemos nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Yo pienso que... Gracias, hermanos, por la directiva, los hermanos, el pastor Redford, el hermano Walter y los hermanos que siempre, cuando vengo todos los años, el Señor me da la oportunidad de venir aquí a visitarlos. Me dan la oportunidad de compartir lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Es bonito ver cómo Dios va obrando en otros sitios. A pesar de que es un lugar que está lejos de nuestro país, el Señor obra de una manera impresionante cuando nosotros nos dejamos envolver por Él. Cuando nosotros nos dejamos envolver por Él, más nosotros que somos siervos, que el Señor nos ha llamado a ministrar su palabra. Vemos un ejemplo acá importante en la iglesia, en esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿no es cierto? Como podemos ver, sabemos que la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, fue fundada por un hombre que amaba mucho al apóstol Pablo, y está en el versículo 7, dice 1:7, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta es una epístola, una carta, la cual escribió Pablo en la cárcel, una de las 4 que él escribió en la cárcel. Pero vemos el amor de este hombre, a pesar de estar encarcelado, a pesar de tener limitaciones y estar preso solamente por predicar el Evangelio y la palabra del Señor. Él se preocupaba por todas las iglesias, no solamente la que él había fundado, sino también las que, por ejemplo, Epafras, un discípulo del apóstol Pablo, había fundado en Colosas. Pero cuando nosotros vemos en todas las cartas, generalizando, las que escribió, las 13 cartas o epístolas que Dios le permitió al apóstol Pablo escribir, vemos en Romanos, en Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Tito, Timoteo, 2 Timoteo, Filemón. Hermano, vemos que en todas las cartas habla acerca del amor y la oración. Él está sensitivo en lo que Dios puede hacer a través del amor que nosotros podemos demostrar a nuestros hermanos, orando y amando a nuestros hermanos. Nosotros tenemos un ministerio muy particular en la iglesia. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia, vamos a cumplir 6 años, comenzamos con 60 niños. Y cuando los pastores nos visitaban, decían: uy, la iglesia de los niños. Y al pasar el tiempo, el Señor ha añadido a jóvenes, ha añadido también a adultos, ha añadido tenemos
una asistencia más o menos como de 60 a 65 personas, pero ya hay hombres que están inquietos por la palabra del Señor, hombres que están inquietos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, le damos mucha prioridad a la oración. La Iglesia Bautista Maranata en Bogotá, Colombia, ora por todo esto. Mire, sin las oraciones de los hermanos no sería capaz nada de lo que podamos hacer. Porque en realidad nosotros estaríamos luchando con nuestras propias fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer. Y hermano, el ministerio Dios lo hace con las rodillas que oran. Y muchos de nosotros, hermanos, el ministerio, como les vuelvo a recalcar, nosotros que tenemos, es que hay iglesias en todos los lugares del mundo donde cuando hay un siervo, un joven, una persona que quiere salir a misiones, el pastor, en vez de animarlo, no quiere que salga, hermanos. Por eso nosotros como líderes, como pastores, debemos de animar a otros hermanos para que salgan al ministerio. Estos viajes que hago de misiones ha despertado a los hermanos. Hay un joven que está terminando en el Instituto Bíblico de Pontevedra. Él quiere servir al Señor. El Señor tocó su corazón. Otro hermano más también con su familia. Una cosa es ver fotos y una cosa es salir, hermano. Una cosa es ver aquí y chévere, qué bonito. Pero hermano, cuesta sacrificio. Tengo hermanos ahí en la iglesia que tienen sus trabajos seculares, que son taxistas. Hay otro hermano que trabaja en construcción, otro hermano que es carpintero. Ellos dejan todo, hermanos, por ir a ganar almas. Pero hermana, nada se puede hacer si no oramos. Si no oramos al Señor. Pablo sentía esa necesidad de orar por los hermanos que amaba. Pablo no había visto el rostro de los colosenses porque él estaba preso. Pero Epafras le había ido a compartir: Pablo, hay problemas en la iglesia de Colosas. Pablo no podía decirle a los pretorianos, a los romanos: bueno, déjenme salir que voy a Colosas y vengo, ¿no? Pero las oraciones, escribir una carta. Los primeros años de mi vida, hermanos, cuando estaba en Colombia, extrañaba mucho a mi patria, extrañaba mucho a mi país. Pero yo sabía que el Señor tenía un propósito para mi vida. El Señor tenía un propósito. Mi madre aquí está en Perú. Ella sufre de Alzheimer. Y yo vengo, me siento con ella, paso días con ella, salimos a comer, salimos a pasear. Pero ella siempre me dice: el Señor te ha llamado allá, anda allá, anda a ver a tu gente, anda a ver a tus hijos espirituales, que yo me quedo aquí orando por ti. Y eso, hermano, me da fuerza para seguir, hermano, trabajando para el Señor, para seguir orando, para que el Señor despierte a otras personas al ministerio. Y el apóstol Pablo, hermano, se regocijaba en la fe, en la esperanza y en el amor. Se apoyaba en el Señor. Pablo da a conocer sus oraciones para aquellos quienes ama. A veces nosotros, hermanos, ya tenemos esa palabra de cliché, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero en realidad, hermanos, ese Dios te bendiga, si no lo das en el nombre del Señor Jesús, es como decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque cuando hay un Dios te bendiga o un oraré por ti, debe ser un oraré por ti genuino. Un oraré por ti con amor al Señor. Pablo oraba pidiendo que conozcan la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, en la iglesia nuestra hay un hermano que es ingeniero. Mi hijo es profesional. Y hermano, hay un hermano que es un albañil
que no tiene la secundaria completa, pero ama al Señor. Imagínense un ingeniero y un arquitecto dejándose discipular por una persona que no tiene estudios. Eso es lo único, eso lo hace solamente, ¿sabe quién? Dios. Cuando nosotros nos dejamos envolver por el Señor, cuando nosotros comenzamos a orar al Señor para que el Señor levante obreros, el Señor va a levantar hombres de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, no cesamos de orar, no cesemos de orar. Oren por mí, hermanos, oren por Carlos Benítez, oren por los hermanos de Colombia, mire, ahí en esas fotos que tenemos hay más de 400 personas, de los que Dios nos ha dado la oportunidad de ir a alcanzarlos, de ir, pero hermano, si no hay oración, dicen por ahí, la oración de los hijos de Dios mueve la poderosa mano de Dios. Y el apóstol Pablo aquí está hablando, dice, para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Cuando nosotros oramos, vamos a ver cómo Dios va obrando en la vida de los hermanos, cómo el Señor va despertando espíritus, va despertando obreros para que lleguen al conocimiento. ¿Sabe qué es hermoso, hermano, cuando un hermano se acerca y te dice, pastor, yo quiero servir al Señor? Pastor, yo quiero salir. Pastor, yo quiero estudiar. Pastor, ayúdame, ora por mí. Yo quiero aprender más de Dios. Epafrodito era un ejemplo. Dice, según lo que he estudiado, de que en Filipos recibió a Cristo. Y de él Dios lo movió a Colosas y fundó esta iglesia. Porque así es Dios. Nosotros no somos dueños de la obra ni de las vidas de los hermanos. Conozco hermanos y eso me da tristeza decirlo, que las iglesias cristianas ahora tienen preferencia por los hermanos que diezman, ofrendan y dan a la obra. Estamos como en los tiempos antiguos. Viene el pobre, siéntate aquí en el estrado de los pies. Tú, ahí viene, ese es el que da toda la semana para el ministerio. Hermano, en la mejor silla es para usted, siéntese ahí usted. Menos mal que Dios no nos trata de esa manera, hermanos. Dios, el cholo, el indígena, el de la tribu, para Dios no hay distinción. Y nosotros no tenemos que hacer distinción de personas. La otra vez me encontré con un pastor, ese pastor es medio loquito. Me dice, pastor, ahora, ¿qué? Hermano, ¿sabes quién se me va a ir? Hermano, el que sostiene la mitad de las ofrendas. Le digo, hermano, que se vaya, porque tú tienes confianza en él o en Dios. Dale el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y que se vaya, hermano. La obra la sostiene Dios. El Señor Jesús murió por ti y por mí. Derramó su sangre preciosa por nosotros. Mire, esa palabra a veces no la podemos comprender, ¿no? Pero mira, a ti y a mí el Señor nos ha comprado. Somos pertenencia del Señor Jesús. Somos sellados por el Espíritu Santo. No tenemos que rendirle pleitesía a ninguna gente del mundo, solamente a Él. Solamente a Él. Él se merece la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y aquí tenemos nosotros, hermanos, la bendición de que este hombre tenía, Epafras tenía una confianza absoluta en Pablo. Pero Pablo le inclina a orar. Escribiendo la carta, nosotros podemos ver si él estaba de visita en la cárcel, había ido a verlo y a comentarle los problemas que había. Hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios queremos que nuestras iglesias sean perfectas. A veces que ni hablen los hermanos, solo digan amén, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Así, ¿ves? ¿No? Pero hermano, nosotros sabemos algo.
Estamos trabajando con personas imperfectas. Y cada uno viene de una cultura, cada uno viene de otras costumbres en su casa. Pero hermanos, nosotros debemos de orar para que Dios cambie sus vidas. A veces nosotros los regañamos, ¿no? Regañándolos a los hermanos, ellos no van a cambiar, tú tienes que orar por ellos. Dios sí los puede cambiar, Él es el único. Él es el único que los puede cambiar. Y entonces, hermano, Pablo ora pidiendo que conozcan la voluntad de Dios. Inclusive nosotros los pastores, los misioneros, tenemos que orar para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. De pronto salir a otro lugar, constituir más iglesias o quedarnos quietos, no sabemos. ¿Sabe cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Cuando oramos. Cuando oramos, el Señor nos va a decir, quédate quieto aquí o sigue avanzando. Y hermanos, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Cuán importante es esta oración de este siervo hacia Dios. Podía haber orado, hermanos, para que no hubiera persecución. Pablo era perseguido. Los cristianos eran muertos. En Filipos, cuando él habla de gozo, alumbraban los banquetes del César con los hermanos puestos ahí en maderas y les prendían fuego. Nosotros estamos viviendo en un país libre, hermano. A mí mi hermano Fernando va a ir a donde los musulmanes, es duro. El campo nuestro también es duro, hermanos. En Colombia en los últimos 5 años se han matado 280 entre pastores, misioneros de diferentes denominaciones. Y cuando nosotros vamos a viaje misionero, tenemos que orar, hermanos, porque nosotros estamos saliendo de Bogotá. Bogotá está protegida, pero más allá no sabemos. Solamente la misericordia de Dios nos lleva y nos trae sanos y salvos, hermanos. Ahí están los grupos paramilitares, ahí están los de la FARC, hay otro grupo más también, el ELN, pero el Señor nos lleva y nos trae, pero hermano, con la bendición de haber cosechado, hermanos, de haber ido a servir al Señor con todo nuestro corazón. Conocer la voluntad de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Nuestro conocimiento debe estar llevando en nuestras oraciones para que Dios haga la voluntad en la vida de los hermanos. Nadie de nosotros puede estar seguro y decir, este domingo voy a llegar a la iglesia y voy a predicar la palabra. No sabemos, hermano. De pronto viene el Señor Jesús, o de pronto te pasa algo, pero nosotros debemos de orar para que el Señor despierte la vida de los hermanos para su servicio. Pablo en el versículo 10 estaba pidiendo cómo los hermanos deben de andar, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermoso es este versículo, hermanos. Dice así, para que andéis como es digno del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener un comportamiento no solamente dentro de la iglesia. Yo pienso que más importante es fuera de la iglesia. ¿Tu vecino te conoce que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, que oras? ¿O solamente la Biblia se la ponen debajo del brazo? Y solamente para ir los domingos a la iglesia. Tenía un hermano ahí en Bogotá que alquiló una casa y en la parte del primer piso vivía una señora que no tenía a Cristo. Entonces nosotros estábamos visitando las casas por casa de los hermanos y hacer células de oración para ir creciendo. Y entonces yo le digo, hermano, ¿y por qué no invitas a tu vecina? No, mi vecina es muy reacia para las cosas de Dios. Yo le digo, hermano, pero para Dios no hay imposibles. Entonces le dije, vamos a bajar. Bajé y toqué la puerta y la invité, y la señora, muy amable,
Fue y se sentó en el segundo piso que le había alquilado al hermano. Y bueno, estuve visitándola. Entonces ella me compartió algo, hermano. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe por qué yo no he ido a la iglesia? Porque estos señores que les he alquilado la casa viven toda la semana como perro y gato. Y el día de domingo se cambian, se pone su corbata y se pone su Biblia debajo del brazo y dice, amén, hermano. Esa es hipocresía, hermano. Trabajamos con ellos y trabajamos con la dueña de la casa. Y hermanos, eso debe ser nuestro testimonio. Ahora son creyentes. También, hermanos, cuando alquilamos la casa ahí en la iglesia bautista donde tenemos en Bogotá, el dueño de la casa que nos alquiló tomaba. Y un día terminamos de servicio y pasa con sus 2 cajas de cerveza frente a la iglesia. ¿Cómo está, pastor? En mi carne quería ahorcarlo, hermanos, de verdad. Yo quería ahorcarlo, agarrarlo el pescuezo pero dije, voy a orar por él. Pasaron 2 años y se convirtió al Señor. Ahora viene con su Biblia, hermanos, se sienta. Porque es Dios, orando. No descuartices a los hermanos, hermanos. Ora por ellos. Ora, dobla rodilla. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, como es digno el Señor, agradándole en todo. No agrades al mundo, agrada a Dios. No agrades a tu vecino, agrada a Dios. No agrades a tus familiares que te invitan a decir, no, es cumpleaños del tío y el tío es incrédulo y te vas a mezclar con el mundo. Agrada a Dios. Todo lo que hagas, agrada a Dios. Dice aquí, agradando al Señor en todo, llevando fruto. Cuando tú vas a tener una vida que va a agradar al Señor, vas a orar, vas a llevar fruto, hermanos. Y también vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios, que es muy importante. Es muy importante, hermano, que nosotros como cristianos crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Leyendo su palabra, acercándonos más a Él, orándole a Él. También, hermanos, debemos de cortar algunas cosas en nuestras iglesias. A mí no me gusta, hermano, cuando viene un hermano y me dice, ¿sabe qué, pastor? Ore por mí. Un cristiano debe saber orar. ¿Y sabe por qué las personas vienen y dicen, pastor, ore por mí? Porque tú no le has enseñado a orar. Y es una falencia grande en las iglesias. Las iglesias no crecen, no prosperan porque nosotros los líderes, nosotros los pastores, no le enseñamos a la iglesia a orar. No les enseñamos. Una vez vino una señora de visita, ora por mí, pastor, porque yo sé que tú estás más cerca de Dios. Esa es mentira, hermano. No es cierto. Yo no estoy más cerca de Dios. Dios no tiene preferencia, hermano. Dios es Dios. Y a Dios, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios. Y al que no es Hijo de Dios, lamentablemente va a ir al fuego eterno, al infierno. Dios no tiene sus preferidos ni preferencias, pero Dios dice aquí, hermano, que debemos de llevar al conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno. La comprensión espiritual nos enseña a andar como es digno de Dios. Obtenemos esa comprensión espiritual por medio de la oración, también por medio del estudio de las santas palabras del Señor, también por medio de la adoración. Hermano, una de las cosas importantes que nosotros también a veces es una falencia nuestra. Tú lo sientas a tu hermanito y le dices, vamos a orar. Entonces el hermanito que dice, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. Nosotros debemos de enseñar que tenemos que primeramente adorar a Dios. La primera parte de la oración es adorar al Señor. Dale las gracias. Dile, Señor, tú eres maravilloso, bueno, misericordioso. Después pedir por otros y al último, pedir por nosotros.
andar como es digno de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu es mente, voluntad y emociones. Gálatas 5:16, alguien que lo busque y lo lea, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mente, voluntad y emociones. Alguien que lo lea, hermano. Gálatas 5:16. Amén. Y siempre nosotros enseñamos a nuestras congregaciones esto, ¿no? Nuestras dos naturalezas. La que más alimentemos es la que va a sobresalir. Si alimentamos la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a ser carnales. Pero si mantenemos ese espíritu, esa llama fuerte, prendida siempre, orando al Señor, fervorosos en el Señor, vamos a ser hombres y mujeres de Dios. Amén. El andar en amor, Efesios 5:2, alguien que lo lea, por favor. Tenemos que andar en amor, hermano. Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2, y este versículo es importante también, hermanos. Dice así la palabra del Señor, ¿alguien que lo lea? Efesios 5:2. Amén, gracias, hermano. Es un amor ágape, ¿no es cierto? Hablando de amor, ya la iglesia va creciendo. Por ahí dicen, ¿no? Iglesia pequeña, problemas pequeños, ¿no? Iglesia grande, problemas grandes. Estoy trabajando con un hermano, su hija había cumplido 15 años, ya a los 15 años las señoritas se ponen bonitas y ya ahora es diferente. Yo me acuerdo cuando yo tengo 7 hermanas mujeres, así que imagínense, a mí me tocó cuidar a cada una de ellas. Y mi papá me decía, si le pasa algo, te la ves conmigo. Entonces yo decía, no, yo no quiero verlo con mi papá, prefiero cuidar a la hermana, ¿sí? Pero antes era diferente, hermanos. Para llevar a pasear al cine siempre tenía que ir un chambelán por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mi hermana iba al cine, tenía que ir yo. Mi hermana le invitaban a un cumpleaños, tenía que ir yo, porque era el hijo mayor de todas las hermanas mujeres. Entonces ya cuando había uno que se estaba sobrepasando, bueno, hermano, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Que tenga cuidado con mi hermano. Pero ahora no, hermanos. Niñas de 12 años ya están despertando, molestando a los jovencitos. De verdad, hermano. Y bueno, me tocó ahí consejería con una de las hermanas, con mi esposa estábamos también. Y una niña de 15 años estaba saliendo con un muchachito del colegio. Esos mechudos que se ponen los pelos así, que parecen, ¿cómo se llama? Parecen plumeros. ¿Sí? Así. Que el pelo se lo pintan de verde, de azul, de rosado, así todo, con la cara. ¿Tú qué haces?, le preguntó el hermano. No, yo no trabajo. ¿Estudias? Tampoco. ¿Tú qué le vas a brindar a mi hija? Y bueno, el hermano me dijo, pastor, me gustaría que hable con mi hija. Bueno, hablé con ella, con mi esposa, estábamos hablando. Y entonces le dije, bueno, esa relación no está bien para ti. Tú eres una niña cristiana, todos los años Y comenzó a llorar. No, pastor, no puedo hacer eso. Yo lo amo con todo mi corazón. Lo amo, lo amo. Dije, sí, ¿tanto es así? ¿Cuánto tiempo tienes con ese muchacho? 15 días. En 15 días no puede haber un amor así, ¿no es cierto? Pero acá la palabra del Señor nos habla de un amor diferente. Es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que le costó su vida por nosotros. También dice en Efesios 5:8 que debemos de andar como hijos de luz. En esta generación de tinieblas debemos de nosotros iluminar este mundo. Efesios 5:8, ¿alguien que lo lea, hermanos?
Efesios 5:8. Así es, hermano. No vamos a poner los cascos de los mineros, ¿no? Que tienen un foquito ahí que alumbra en la noche, ¿no? Nosotros debemos de irradiar donde vayamos. Donde vayamos debemos de llevar el Evangelio y la palabra del Señor. Como andamos como es digno del Señor, otras personas se van a dar cuenta. A veces nosotros ganamos más personas por nuestro testimonio que en lo que hablamos. Como el ejemplo que les puse de ese hermano que vivía en el segundo piso de esa casa. Él no podía testificarle a la vecina de abajo. ¿Por qué? Porque no estaba andando como hijo de luz. Porque no estaba dando buen testimonio. Cuando vamos a hacer nosotros nuestras oraciones, vamos a orar, vamos a estar en comunión con Dios, vamos a hacer árboles fructíferos. Vamos a llevar mucho fruto. Y hermano, en el versículo 10, Pablo estaba orando para que lleguen al conocimiento de Dios. En el versículo 11 dice, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A veces nosotros como cristianos queremos que de un día a otro una iglesia fructifique. Queremos tener 200 hermanos. Tenemos que tener una economía férrea. Queremos todo tenerlo al instante. Pero ¿sabes qué? Tienes que orar. Si Dios nos diera fáciles las cosas, ¿qué sería, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Imagínate. Primero le pides ovejas, ahí están las ovejas. Le pides un edificio, el Señor te lo da. Pero tienes que tener paciencia. Acá cuando habla de longanimidad, habla de eso, de tener paciencia. Y nosotros tenemos que tener paciencia con los hermanos que Dios nos pone para ministrar. ¿De dónde van a salir los futuros pastores y misioneros? De nuestras iglesias. Nosotros, como siervos de Dios, debemos de primeramente orar por ellos, capacitarlos en toda oración, petición, ruego y súplica. Y siempre, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser un ejemplo. Como hijos de Dios debemos de ser ejemplo en oración, ejemplo de servir al Señor, y ese ejemplo va a hacer en ellos que digan, vale la pena servir al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra esta mañana. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendice cada ministerio, bendice cada vida, bendice, Señor, cada dificultad que hay en el ministerio. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a orar, Señor, a capacitar a otros para que también salgan al ministerio, Padre. Te damos la gloria a ti esta mañana, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.